como les había comentado por el foro, el temario del C2, chicos, va a ser este portafolio, todo lo que es Risk and Return, KPM, eficiencia de mercado ya es otro tema, estructura de capital y lo que vamos a ver hoy día también, capital budgeting, que es presupuesto de capital. Y presupuesto de capital básicamente es un tema que el profesor no sé si lo ha pasado, pero vamos a evaluar y básicamente es valorizar un proyecto, el van de un proyecto, y eso lo saben, lo tienen que saber de evaluar, así es que nada, otro mundo. ¿Ya? Listo. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con lo que es estructura de capital y capital budgeting. Bien. Entonces, la estructura de capital, como tal, es muy importante en las empresas, ¿ya? En la realidad, en el mundo real, cada forma de obtener un financiamiento o financiamiento para los activos o para un proyecto requiere conocer los riesgos de cada forma de financiarse, ¿sí? ¿Qué forma de financiarse creen ustedes que hay? Hay dos. Endeudarse y poner directamente nosotros la plata. Claro, deuda, eso ya es capital propio, pero imagínate que tú ya eres dueño de una empresa andando y necesitas financiarte, y no quieres pedirte un préstamo. ¿Con qué otra forma podrías obtener financiamiento? Emitiendo acciones, ¿cierto? Ah, sí, sí. Entonces, la otra forma de financiamiento es, una es deuda y otra es patrimonio o equity, ¿ya? Si recuerdan, había la ecuación de partida doble, una ecuación, una ley que yo les decía que se tienen que grabar, que era activos es igual a pasivos o deuda y equity, ¿cierto? Activo, que también lo vamos a llamar V, esta clase, V de valor de la empresa, igual a deuda más equity, ¿ya? Activo y V van a ser sinónimos el día de hoy, ¿ya? Entonces, cada forma de financiarse requiere conocer los riesgos que existen en cada uno, ¿ya? Imagínense que son dueños de una empresa y necesitan financiarse para la adquisición, no sé, de una planta. Esa planta te va a producir una rentabilidad, ciertos ingresos, cierto net income, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos que existen de financiarse con deuda? ¿Qué riesgos creen que existen? Por ejemplo, poder pagar la deuda con tu capital, realmente. ¿Cómo, cómo? No poder pagar la deuda, según los riesgos que tendría. Claro, exacto. Está el riesgo de default, ¿no? O impago de la deuda. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que al final el banco no te va a querer prestar plata seguramente en el futuro, o te va a prestar a una tasa de interés. Y ahí viene el otro riesgo. El primer riesgo es el default o el impago, y el otro es la tasa de interés. ¿Qué pasa si yo aún estoy pensando en qué préstamo elegir y justo salgo al mercado y suben las tasas de interés? ¿Mi crédito va a costar más o no? Ese es un riesgo también, ¿ya? El riesgo de default es uno y el riesgo de tasa de interés es otro. Las tasas de interés no son fijas, se mueven en el mercado. Claro, una vez que uno adquiere ya un préstamo, esa tasa la puede ser fija o puede ser flotante. Obviamente eso ya depende del tipo de crédito que uno tiene. Y el otro está el riesgo de refinanciamiento. ¿Qué quiere decir refinanciamiento? Que cuando uno termina el vencimiento de la deuda y no lo paga, el banco y tú se van a sentar a una mesa y van a decir, ¿sabes qué? Refinanciame la deuda, no te puedo pagar en tal plazo, en este plazo. Entonces el banco te va a decir ya, pero te voy a meter una tasa de interés más alta. Entonces está el riesgo de refinanciarse. Tú vas a tenerlas de perder si no pagas bien tu deuda. ¿Ya? Entonces hay muchos riesgos de financiarse con deuda, refinanciamiento de préstamo. Acá. ¿Ya? Y por otro lado, existen riesgos asociados al patrimonio. Oye, Josué,
Sí, En la empresa, porque tengo entendido que las personas naturales, cuando de repente no pagan una deuda y tampoco la financian, llega un punto en el que el banco dice, sabéis que es como perdiendo plata con tu deuda, si pagáis como X monto, te saldo tu deuda, pero claramente después no te prestan. ¿La empresa también se puede dar eso? lo que sé es que yo creo que sí, porque si para personas naturales se puede, yo creo que para empresas se puede. Lo que hacen los bancos es, claro, le dicen a la empresa o persona natural, sabes que págame un cierto X porcentaje de la deuda total y tu deuda queda liquidada, obviamente vas a entrar no sé, DICOM, en ese tipo de cosas, ya los bancos no te van a querer prestar plata más, pero ¿qué hace con ese préstamo, esa deuda que igual el banco está perdiendo? La vende a un organismo externo y ese se encarga de renegociar la deuda o ver qué hace con ella. O inclusive, la venden esa deuda para que te cobren a ti, ¿ya? Entonces, existen mecanismos de pérdida, obviamente hay formas de calcular cuánto es la pérdida esperada de un préstamo, pero esto ya se aleja del curso. Inclusive no lo sé muy bien. Perfecto. Se calcula con árboles binomiales, creo, algo así. Ya. Ah, ya. Harto. Entonces, Vale, vale. esto de la deuda, antes de pasar al patrimonio, ¿qué significa o cuál es el sinónimo de endeudarse? Es apalancarse, ¿ya? Apalancamiento. El apalancamiento es justamente adquirir deuda, ¿ya? Leverage. En inglés es leverage. Leverage. Es decir, tener deuda en este balance general, deuda mayor a cero, ¿ya? Una forma de financiarse, ya habíamos hablado, es préstamo, pero otra forma de financiarse que tienen las empresas es emitir bonos, ¿ya? Ustedes, seguramente si se acuerdan, en el primer CTP veían en la parte de pasivos financieros a largo plazo o a corto plazo, dependiendo del tipo de bono, que tenían bonos las empresas, que emitían bonos, ¿cierto? En distintas series, en distintos montos colocados, distintos nominales, etcétera. Esa es una forma u otra forma de financiarse, ¿ya? Por otro lado, existe el patrimonio, que es Me, la otra forma de Josué, financiación. Sí, me perdí en ese sentido. ¿Los bonos son una manera de endeudamiento o una manera de patrimonio? no, estamos hablando de la deuda. Aún no Gracias. hablamos de patrimonio. El bono es un mecanismo de deuda o tú puedes usarlo para buscar justo financiamiento. ¿Qué hacen las empresas? Ya dámonos en un ejemplo, ¿ya? Una empresa emite un bono, ya un cierto nominal, a una persona o a otra empresa, una empresa o una persona, adquiere ese bono, lo compra a un precio. ¿Por qué yo digo que es una deuda para la empresa, no sé, A? Porque ¿qué le va a deber a la persona que adquirió este papelito llamado bono? El nominal, al final, ¿cierto? Y los cupones. Eso es una deuda, porque esa plata, este inflow, se lo tiene que pasar a esta persona o esta empresa que adquirió este bono. ¿Quién emitió el bono? La empresa A. Es un endeudamiento, ¿ya? ¿Y para qué emite deuda? ¿Por qué? Porque a cambio se le va a pasar plata. ¿Sí? Por eso es financiamiento, porque ¿con qué se financia? Con el dinero que recauda de la colocación de este bono. ¿Ya? No sé si ahora explico tu pregunta. No sé quién. Gracias. Ya, súper. Ya, entonces, el otro riesgo que existe es el riesgo de patrimonio. ¿Ya? Una forma clásica de financiarse con patrimonio, como bien les había comentado, es la emisión de acciones. ¿Ya? La emisión de acciones. Y ustedes dirán, ya, pero ¿cuál es el riesgo de emitir acciones? Si es como voy al mercado bursátil, a la bolsa, emito acciones, salgo a la bolsa, me forro en plata. No, no es tanto así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las acciones, si se acuerdan, era un porcentaje X% de una empresa, ¿cierto? Tú tienes un papelito llamado acción y tienes una porción de la empresa. Pero,
cuando uno sale a emitir acciones, estos papelitos les pertenecen a más personas, ¿ya? Estos papelitos llamados acciones. Y por tanto, hay un riesgo llamado riesgo de dilución. ¿Qué es el diluirse? Es básicamente que tu porcentaje de lo que tú tenías de la empresa ya no valga 30%, sino 10%. ¿Por qué? Porque hay más acciones de la empresa en el mercado y por tanto tu porción de la empresa va a ser menor. Sí, Daniel, dime. Lo de las acciones, lo que acaba de decir José, uno le baja el porcentaje eh, de tener algo de la empresa a medida que pasa el tiempo o también por otros factores. El Como por ejemplo, porcentaje, dime. si uno tiene un 10% de la empresa, dado que compró muchas acciones, Ujú. ¿ese porcentaje puede disminuir a través del tiempo sin pasar nada o se tiene que involucrar otros factores para que uno disminuya ese porcentaje? No, el porcentaje de lo que tú tienes de una empresa va a disminuir mientras más personas o mientras más acciones hay, ¿ya? Es lo que tú haces, por ejemplo, o lo que hacen las startups. Por ejemplo, al buscar financiamiento, tengo entendido que, por ejemplo, startup, las incubadoras de Estados Unidos te piden, no sé, un 10%. Entonces, cada ronda se le llama a la etapa de una startup en la que busca financiamiento, ese financiamiento le da cambio de participación. ¿Qué pasa con los inversores anteriores a esa ronda? Empiezan a perder participación, pero no quiere decir que lo que tienen en la empresa vale menos, sino que la participación, porcentaje de la empresa vale menos. Ese porcentaje va a ser menor, ¿ya? Pero al financiarse con más acciones, el valor de la empresa, digámoslo, va a crecer, ¿ya? Entonces, si yo tenía 10% y ese 10% valía, no sé, 10 millones, ahora yo tengo después de la dilución 7%, que también va a seguir valiendo 10 millones o incluso más. Pero yo hablo del porcentaje de la empresa, no hablo de la plata, ¿ya? Ya, Ajá, es lo que perfecto. pasó con la TAM, tal cual dice José Pablo. Inclusive es lo que pasó, pero al contrario, no se diluyó, sino, o sea, sí se diluyó, pero los que estaban antes, lo de Twitter. Cuando Elon Musk compró la participación mayoritaria, los otros accionistas se diluyeron. Básicamente no existen, no tienen poder de negociación en el directorio. Y ese es un riesgo de la dilución, una consecuencia, que al tú diluirte ya no vales nada en el directorio, en la mesa, no decides. ¿Ya? El otro riesgo de emitir acciones es justamente estar sometido a la bolsa. La bolsa involucra una volatilidad en el precio. Ya habíamos visto en el CTP que tuvieron último que los precios se movían en el tiempo, ¿cierto? Entonces hay una volatilidad del precio. Eso es un riesgo también asociado. Y obviamente hay más riesgos, pero el otro que quería comentarles es la exposición justamente de este precio al cual tú emites las acciones a riesgos de mercado. Y si se acuerdan, ¿cuál era el riesgo de mercado? Riesgo inherente también lo llamábamos. ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre. ¿Beta? Beta, exacto. El beta del equity. ¿Ya? Entonces, el día de hoy, ya conociendo todos estos riesgos, vamos a conocer las teorías que hay detrás o que tratan de modelar cómo impacta la estructura de capital en una empresa. ¿Ya? Y la primera teoría que vamos a ver el día de hoy va a ser la teoría de Modigliani y Miller. O teorías, porque son dos. En realidad son cuatro. Modigliani y Miller. ¿Ya? Lo voy a denotar siempre como MM, ¿ya? Y la primera teoría, MM, no, es la primera proposición de la teoría de Modigliani y Miller,
nos dice que en ausencia de impuestos, acá MM1 sin impuestos, por eso le dije que hay 4, porque cada uno es 2, en su versión sin impuestos y con impuestos. La MM1 sin impuestos nos dice que en un mundo de mercado de capitales perfectos, ¿qué involucra mercado de capitales perfectos? Se preguntarán. Involucra lo siguiente. Involucra que estamos libres de impuestos, no hay impuestos, que las firmas pueden prestar dinero, es decir, dar un crédito a alguien externo y también pedir un préstamo a la misma tasa, libre de riesgo, ¿ya? Es decir, pueden prestar y pedir prestado a una tasa RF, ya libre de riesgo. También la supuesto de mercado de capitales perfectos involucra que no hay costo de transacción. No hay costo de transacción, por ejemplo, no sé, al tú comprar acciones, obviamente tienes que pagar un fee a un broker, ¿ya? Nada es gratis, ¿ya? Ese tipo de transacciones, por ejemplo. Y no hay asimetría de información, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice Modigliani y Miller asumiendo mercado de capitales perfectos? Nos dice que el valor de una firma, independiente de las decisiones de financiamiento que se tomen, va a valer lo mismo que una empresa que no tenga deuda, que sean leveraged, ¿ya? En otras palabras, no importa la estructura de capital. Y ustedes me dirán, ¿cómo es eso posible? Cuando Miller, junto a Modigliani, había postulado allá por los 50 esta teoría, hizo el análogo a una pizza, por ejemplo, ¿ya? Imaginando que los activos valen 100, ¿ya? No sé. Y tenemos una pizza que va a estar compuesta de la deuda y el equity, imagínense. Si yo divido la pizza en 6, o la historia era la siguiente. Le preguntó a un mesero o a un garzón en cuántas rebanadas dividía esa pizza, en 6 o en 8. Y Modigliani le contestó en 8 para tener más pizza. Pero verdad que eso no tiene sentido porque así lo dividen en 6, 8, 12, la pizza va a tener la misma cantidad. Va a ser una pizza, ¿cierto? Va a valer lo mismo, ¿ya? Así, tal cual, esa idea la llevó a la teoría a través de esta teoría de Modigliani y Miller, ¿ya? El valor de una empresa lo podemos ver como el valor de las ganancias a perpetuidad, ahora pensando en tratar de demostrar esta teoría de Modigliani y Miller, ¿ya? Cuando uno quiere calcular V o A, que yo les había dicho que era su sinónimo, ¿uno qué hace? Ve los flujos de caja futuro de la empresa, es decir, las utilidades, imaginemos, ¿ya? Y lo calcula a perpetuidad. Entonces agarra el net income y lo calcula a la perpetuidad, ¿ya? Este RA es el costo de los activos o costo de capital de los activos o capital, y también lo vamos a llamar un rato más WACC. WACC de las siglas Weight Average Cost of Capital, ¿ya? Promedio ponderado de capital. Lo importante para ahora demostrar esta afirmación de Modigliani y Miller es que se queden con que el valor de una empresa depende de los flujos de ingresos netos, net income, ¿ya? Partido RA. Acá estamos asumiendo perpetuidad, si recuerdan, esta es la fórmula de perpetuidad. Entonces, vamos a demostrar, dado dos empresas, una apalancada, es decir, leveraged,
y otra desapalancada, es decir, unleveraged, leveraged, se pone como LU, ambas van a producir los mismos beneficios. ¿Y eso qué va a provocar? Que ambas valgan lo mismo, que tengan el mismo valor V. Entonces vamos a proceder. Supongamos que tenemos una firma A, ya que no tiene deuda, es decir, es unleveraged. Y su valor de mercado es VU. ¿Ya? Su valor de activos, recuerden que les había dicho que V es sinónimo de A. Como no tiene deuda, es decir, su valor va a ser igual al equity, ¿cierto? Porque solo va a tener equity. ¿Ya? Ahora, supongamos que tenemos una firma B que es idéntica, pero tiene deuda. En un monto D, por ejemplo. Monto D de deuda. ¿Ya? Entonces, el valor de esta empresa apalancada, esta firma B, va a ser igual a su equity más la deuda. L, estoy haciendo el subíndice para indicar que es respecto al patrimonio de esta empresa apalancada, ¿ya? Leverage. Entonces, vamos a considerar dos estrategias de inversión, ¿ya? Supongamos que la alternativa 1, nosotros como inversionistas, es comprar el 1% de acciones de la firma A. 1% de acciones de la firma A. Y la otra alternativa, la alternativa 2, es comprar el 1% de acciones y de la deuda de la firma B. Entonces, vamos a tener una tabla como la siguiente. Vamos a tener inversión y retorno. Al comprar 1% del equity de A, de las acciones, mi inversión, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1% por BU, ¿cierto? Porque BU era igual a EU, que era el patrimonio, acciones. ¿Y cuál va a ser el retorno? Al yo poseer 1% de la empresa, yo voy a poder gozar del 1% de las utilidades que ésta genere, ¿ya? Utilidades. Ahora, para llegar a la alternativa 2 de inversión, era comprar 1% del equity y de la deuda de B, es decir, esto. ¿Cuál va a ser mi inversión en este caso? Va a ser 1% del equity de esta empresa apalancada, que es esto, ¿ya? Más 1% de la deuda. Y si recuerdan, E más D va a ser igual a V por balance general, ¿cierto? Entonces voy a estar poseyendo 1% del valor de la empresa. ¿Ya? Ahora, como yo poseo el equity y la deuda, el equity me va a generar utilidades. Eso es simple. Utilidades. Yo como tengo 1% del equity, voy a estar o tener el derecho de recibir 1% de las utilidades. Pero como yo adquirí la deuda también, y la deuda, si recuerdan, se componía como ingresos y gastos financieros, entonces yo voy a recibir ingresos financieros, intereses, y voy a recibir o pagar, intereses a otra persona, a un banco, por ejemplo, etcétera, a un externo. ¿Ya? Si ahora sumamos esto, nos vamos a dar cuenta que 1% de utilidades de la alternativa de inversión 1 va a ser lo mismo a 1% de utilidades acá. ¿Qué quiere decir esto? Que independiente de la forma de financiarse, recuerdan que esta empresa tenía deuda y equity.
y esta empresa solo tenía equity, pero ambas empresas me produjeron los mismos flujos, 1% de utilidades y 1% de utilidades. ¿Ya? Ahora, si recuerdan, el valor de la empresa, ¿cómo se calculaba? Como utilidades partido de RA, ¿cierto? Entonces, si ambas empresas tienen activos que producen las mismas utilidades, sus activos van a tener que ser lo mismo. Eso nos está diciendo Modigliani Miller, ¿ya? Y ese es como el resumen. Es una demostración un poquito larga, pero quería que sepan de dónde sale, porque pocos lo demuestran, ¿ya? Entonces, el teorema se basa en la idea de que en un mercado justamente perfecto, como les había dicho, el valor de una empresa se calcula como el valor presente de los flujos de efectivo futuros, tal cual les había dicho arriba, de la perpetuidad. Y la estructura de capital no afecta justamente este cálculo. Es decir, si se dan cuenta, ambas empresas tienen las mismas utilidades y por tanto deben tener el mismo valor. ¿Ya? Vamos a ser más claros todavía. Supongamos que tenemos lo siguiente. Tenemos 100 millones de pesos invertidos en una planta. No tengo pasivos, esta es una empresa A. Y tengo equity, sí, de 100, porque por ecuación de balance general A tiene que ser igual a P más E, o D. P igual a D más E. ¿Ya? Supongamos ahora otra empresa B, que tiene la misma cantidad de activos, pero distinta estructura de capital, no sé, 40 y 60 millones. ¿Ya? Ambas me van a producir las mismas utilidades. Entonces van a tener que venir de los mismos activos. Si yo tengo la misma cantidad de activos, es decir, ambas 100 millones vale la planta de A y 100 millones vale la planta de B, ambas me tienen que producir las mismas utilidades y por tanto ambas van a tener el mismo valor de la empresa. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula, por tanto, de Modigliani Miller? Es que el valor de una empresa apalancada va a ser igual al valor de una empresa desapalancada. Y por tanto, el valor de la deuda de esta empresa apalancada y el equity de esta empresa apalancada va a ser igual al equity de la empresa desapalancada. ¿Ya? Ese es el teorema de Modigliani Miller 1, sin impuestos. ¿Qué pasa cuando hay impuestos? ¿Se acuerdan que los supuestos nos habían dicho que asumían libres de impuestos? Bien, Modigliani Miller se dio cuenta de este error y tiempo después de publicar su teoría ya por el 58, mejoró esta teoría y le agregó efectos de impuestos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de Modigliani Miller 1 con impuestos, va a cambiar un poco la fórmula y va a ser la siguiente. Nos va a decir que el valor de una empresa apalancada va a ser igual al valor de la empresa desapalancada más el ahorro que le genera pagar impuestos a través de los intereses. ¿Ya? Ahora bien, quiero que entiendan, esto es un poco complejo, pero quiero que entiendan cuándo van a tener que aplicar este Modigliani Miller 1. ¿Ya? Ustedes van a aplicarlo en dos condiciones. Siempre y cuando les digan o asuman ustedes que funciona en el problema que están resolviendo Modigliani Miller. Y segundo, queramos calcular el valor de la misma empresa o de empresa idéntica, y entre comillas idéntica, pero desapalancada. ¿Ya? Supongamos que ustedes tienen el valor de una empresa apalancada y ustedes le dicen, tengo una empresa idéntica, pero que no tiene deuda y funciona Modigliani Miller. Entonces ustedes van a poder asumir esto. ¿Ya? BL es igual a BU. Ya. Entonces, eso con respecto a Modigliani Miller 1. ¿Hay alguna duda? ¿Josué? Sí. Sí, ¿qué era el tau por D, lo de los intereses o qué dijiste? El tau por D, perdón, es el ahorro por, lo tengo por acá, el ahorro en impuestos generado por la deducción de intereses.
Así se llama, ahorro por impuesto generado por la deducción de intereses. Y ahora vamos a fijarnos en la WACC, porque quiero que les voy a preguntar algo súper interesante. Ya. Ok, gracias. Vamos ahora a definir lo que es una WACC, porque hemos hablado de la WACC, ¿cierto? WACC, también llamado RA, ¿ya? Pero, ¿qué es una WACC? La WACC es el costo de capital, les había dicho. Es el retorno esperado de los activos, ¿ya? Esta tasa la van a usar mucho para valorizar empresas, por ejemplo, o también en algunos casos particulares, proyectos, ¿ya? La WACC, como dice su nombre, es el costo promedio ponderado de capital, teniendo tanto en cuenta el costo de la deuda como el costo del patrimonio. El costo de la deuda la vamos a poner como RD, ¿ya? Alguna literatura la pone como KD. Y el costo del equity lo vamos a poner como KE o RE, ¿ya? Y ahora, ¿cuál es la WACC o la fórmula de la WACC sin impuestos, cuando no asumimos impuestos? Es simplemente un promedio ponderado, ¿ya? Si se acuerdan del portafolio, o cuando calculábamos el retorno de un portafolio, teníamos que calcular el porcentaje, ¿cierto? Acá es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, para el costo de la deuda, yo voy a tener que ver cuánto vale la deuda en el valor total, en el V, en los activos. Este V, recuerden que era A, activos, ¿ya? Y cuánto vale el equity, perdón acá, el equity en el valor de la empresa. Ya es un promedio ponderado de capital, ¿cierto? Porque acá van a tener un porcentaje de la deuda respecto al valor total de la empresa, V, y esto, el porcentaje del equity respecto al valor total, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el WACC es con impuestos? Cuando el WACC es con impuestos, la fórmula va a cambiar un poco, ¿ya? La WACC va a ser igual, o RA, ¿cierto? Va a ser igual a RD por 1 menos tau, que tau es la tasa de impuestos, ¿ya? Por D partido V más RE por E partido V, ¿ya? Y ahora yo les voy a preguntar y les voy a dar 2 décimas si me dicen si tiene sentido que el impuesto esté aquí, en el costo de la deuda. Este 1 menos tau se va a llamar escudo fiscal. Escudo fiscal. ¿Sí? ¿Tiene sentido que el costo de la deuda esté ponderándose o multiplicándose por 1 menos tau? ¿Y por qué? A ver, José Pablo Williams, que levantó la mano primero. Sí, tiene sentido porque al final refleja como el beneficio fiscal de reducir, o sea, si te aumenta la tasa de interés, que sería el TAU, tú pagáis menos impuestos finalmente. Entonces, de esta forma se refleja en la WACC, por así decir, este beneficio como fiscal de reducción de impuestos. Sí, 0.2 décimas, está bien. A ver, otra persona, a ver, quiero otra interpretación. A ver, déjame ver quién levantó. José Guzmán. Dale. ¿Qué tal? Entonces, no sé qué decir si eso fuera un 0,2, pero lo único que se me ocurre es porque al final la duda lo termino pagando como con lo que me quedo y con la plata que yo me quedo y en cierto grado yo con la plata que gano le tengo que restarle la deuda. Es lo único que se me ocurre. O sea, le tengo que restarle los impuestos que tengo que pagar. Como que la plata que yo gano después le tengo que restarle los impuestos, porque eso no es mío. Claro. ¿Ya? Sí, me gusta tu respuesta. También 2 décimas. Ahora ya, voy a dar un ejemplo ya de por qué ayuda el escudo fiscal. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo con un balance general simple.
Supongamos que tengo ingresos, gastos, acá tengo EBIT, ¿no? Acá tengo intereses, acá tengo el EBT, que es el Earned Before Taxes, también llamado base imponible. Acá hay impuestos y acá net income. Supongamos que ingresos tengo 100, gastos tengo, no sé, 60, EBIT, por tanto va a ser 40, ¿no? Intereses, no sé, 10, el EBT va a ser 30 y los impuestos van a ser 30 por 27% y obviamente es un negativo porque lo tengo que pagar los impuestos, es un flujo negativo y por tanto el net income va a ser 30 por 1 menos 27%. ¿Ya? ¿Qué pasa con el Earned Before Taxes? Esto, si yo adquiero más deuda, acá, no sé, 20, 30, acá, el Earned Before Taxes va a bajar, ¿cierto? Va a ser 10. Y por tanto, ¿qué me va a ayudar a mí? A pagar menos impuestos, porque acá ya no va a ser menos 30, sino menos 10, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda la deuda? Es a bajar la base imponible, a pagar menos impuestos, ¿ya? Y por eso se le llama escudo fiscal, porque te protege, ¿sí? Pero bien, muy buenos comentarios. No sé si anoté bien, José Guzmán fue la otra persona, ¿cierto? Sí. Ya, ya bacán. Muy buenas respuestas. Bien, entonces, a esto se le llama escudo fiscal y esta es la fórmula de la UAC con impuestos. ¿Ya? ¿Qué pasaría si modificamos un poco esta fórmula de la UAC, ¿ya? Y lo dejamos expresado en función de RE, ¿ya? Este RE lo vamos a despejar de aquí. ¿Ya? ¿Cómo quedaría esto? RE es igual a RA más deuda partida de equity por RA menos RD. ¿Ya? Esto, ¿qué nos está diciendo? Esta fórmula nos está diciendo que el retorno del equity de una firma apalancada aumenta en proporción de esta ratio. Si se dan cuenta, esta es una recta. ¿Cuál es la pendiente? Es esto, deuda partida de equity. Está aumentando en función de este ratio deuda partida de equity, del apalancamiento. ¿Sí? Cuando no existen impuestos, obviamente el costo de deuda no se ve reducido por los beneficios fiscales del endeudamiento, que les había comentado a nosotros, a ustedes. ¿Ya? En este caso, el aumento del retorno del equity debido al apalancamiento se compensa con este riesgo asociado a la deuda, que es esto. ¿Ya? ¿Cuál es la interpretación final de esta fórmula? Que el aumento del retorno del equity y el mayor costo del equity, obviamente, se contrarrestan mutuamente. ¿Ya? Lo que va a resultar en un valor de la empresa, o que el valor de la empresa, perdón, no se vea afectado por la estructura capital. Justamente lo que dice Modigliani y Miller. ¿Ya? Y acá vamos a linkear con lo que dice la teoría de Modigliani y Miller 2. ¿Ya? ¿Qué nos dice la teoría de Modigliani y Miller 2? Que justamente, si se acuerdan, había dicho que el valor de una empresa apalancada es igual al valor de una empresa desapalancada. Esa era la 1, ¿cierto? Pero, ¿qué quiere decir? Asumiendo que ambos valen lo mismo, tal cual dice la fórmula, si ambos valen 100, tal cual había hecho el ejemplo de los autos, o de la planta, perdón, me van a producir las mismas utilidades. Es decir, los activos van a tener el mismo rendimiento. Lo que en otras palabras quiere decir que RA, es decir, el capital, el costo de capital, RA, retorno de los activos, de una empresa apalancada va a ser igual al retorno de los activos de una empresa desapalancada. ¿Sí? Ese es como el nuevo supuesto que tienen que interiorizar para Modigliani y Miller 2. Retorno de los activos de una empresa apalancada, es esto, es igual al retorno de los activos de una empresa desapalancada, que es esto.
A de unleveraged, desapalancado. Y usando esta fórmula, por tanto, vamos a tener lo siguiente, que RE va a ser igual a RAU más deuda equity por RAU menos RD. ¿Ya? Ahora, esta es la fórmula de Modigliani Miller 2 sin impuestos. Cuando hay impuestos, también va a cambiar un poco, pero va a ser en esencia lo mismo. ¿Ya? RA es igual a RAU más deuda partido equity por RAU menos RD por 1 menos tau. Y obviamente aquí sí hace más sentido que el 1 menos tau esté afectando acá la deuda. ¿Si recuerdan por qué? Porque la deuda es deducible de impuestos. ¿Ya? Hay un beneficio por intereses. Bien. ¿Hasta ahí todo claro? José, yo tengo una duda. Sí. Para la teoría del MM2, Ujú. cuando se hacen esas ecuaciones o fórmulas, Ujú. ¿se habla de la misma empresa o puede ser para distintas empresas, pero Sí, con igual situación? sí. Eso es lo que iba a comentar ahora. ¿Por qué? Porque los ejercicios les vienen de los dos tipos. ¿Ya? Les van a decir, tengo o calcúleme el WACC de una empresa apalancada, ¿ya? Y es decir, RA, tú vas a tener RA Ujú, y por tanto vas a tener RE y RD de la empresa apalancada, una empresa A, ¿ya? Imaginando. claro. Y te van a decir, imagínense ahora una empresa idéntica. ¿Cuál será el RA? Pero esta empresa idéntica no tiene deuda, es decir, es unleveraged. Te van a pedir RAU. Alguien podrá pensar, ya, bien, apliquemos WACC y digamos deuda igual a 0 y esto se va. No, tienen que aplicar Modigliani Miller, ¿ya? Y Modigliani Miller 2. Cuando les digan, por ejemplo, lo que les acabo de comentar, tienen la WACC de una empresa apalancada A y tienen una firma idéntica y quieren calcularle a esta firma idéntica, asumiendo que no tiene deuda, que solo tiene patrimonio, la van a tener que calcular así. RAU va a ser lo que quieren calcular, RE va a ser el retorno del patrimonio de la firma A, la cual es apalancada, deuda partida de equity va a ser la estructura capital de esta empresa apalancada y RD va a ser el costo de deuda de esta empresa apalancada. ¿Ya? Eso en el caso de que les digan empresa idéntica. En este caso, estamos calculando el RAU de una empresa idéntica B. Pero, ¿qué pasaría si les dicen para la misma empresa, pero sin deuda? Igual van a hacer, ¿ya? Van a tener que calcular RAU de la misma forma. Van a tener RE para la misma empresa A, imaginando que ahora les dicen, ya, pero A ahora, imagínate, ya no es apalancada, es desapalancada, no tiene deuda. ¿Cómo calculan el retorno o la WACC unleveraged? Con esta fórmula. ¿Ya? Entonces hay dos casos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, José, gracias. Ya. Obviamente, acá vamos a tener que linkear un poco, estamos hablando de demasiadas tasas del equity, tasas de deuda y tasas de los activos. Y obviamente vamos a linkearlo con KPM, ¿ya? Porque ustedes dirán, pero ¿cómo calculo esta RA si no tengo el costo del equity y el costo de deuda? Yo lo puedo calcular con KPM. ¿Sí? RA va a ser igual a, por ejemplo, la tasa libre de riesgo más un beta de los activos, ¿sí? Y acá el subíndice va a variar dependiendo del tipo de tasa. Si es de RA, vas a necesitar un beta que refleje la sensibilidad con respecto al mercado de los activos y tu prima de riesgo, que es RM menos RF, ¿no? Y si uno quiere calcular el RE, también lo puede hacer con KPM, que es RF más beta del equity,
por RM menos RF. Esto es lo que hemos estado viendo en la clase pasada, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente también lo puede hacer o lo pueden hacer para el costo de la deuda. Una tasa libre de riesgo más el beta, en este caso de la deuda, es decir, la sensibilidad respecto al mercado de los pasivos de la deuda que existe en la empresa. Y esto ponderado por la prima de riesgo. ¿Ya? Ahora, en esencia, ¿hay otras fórmulas de calcular, otras formas de calcular el RD o el RE? Sí. El RD, ustedes pueden pensarlo el análogo a la tasa de interés de un préstamo o a la tasa de interés representativa de un préstamo. Por ejemplo, imaginemos, por suma simplicidad, que un banco tiene solo un préstamo adquirido y esta tiene una tasa EAR, no sé, del 7%. Entonces, esa va a ser el costo de la deuda, por ejemplo. Ya si no lo quieren calcular por KPM. Igual para RE, si no tienen o no quieren calcularlo por KPM, uno podría calcularlo en función de lo que habíamos visto en riesgo y retorno, que es en función del precio y el dividendo, ¿cierto? Si se recuerdan, el precio era igual a dividendo partido RE, asumiendo perpetuidad. Entonces, eso es otra forma, por ejemplo, de obtener el RE. ¿Ya? Entonces, van a tener también dos formas de calcular el RA. Una es la que estamos viendo acá, y otra es, teniendo ya RE y RD, ¿cómo calculamos RA? Con la fórmula del WACC. ¿Sí? Conociendo, obviamente, la estructura de capital. Deuda partido V y equity o patrimonio partido V. ¿Ya? Eso respecto a las tasas. Ahora respecto a los betas. Vamos a tener tal cual funciona la WACC, pero para betas. ¿Ya? Yo lo llamo WACC para betas. Para betas. Pero esto, si se dan cuenta, es el beta ponderado o promedio de un portafolio. ¿Ya? El beta de los activos va a ser la porción de deuda que se tiene respecto al valor total de la empresa V, que es igualada, recuerden, por el beta de deuda más el porcentaje que yo tengo del equity en todos los activos por el beta del equity. ¿Ya? Entonces, esa va a ser como la WACC para betas, imagínense. ¿Ya? Josué, ¿ese caso sería para tanto con o sin impuesto o para sin impuesto? No, acá esta es para sin impuestos. En verdad, no hay una fórmula aquí, al menos esto, cuando hay impuestos. O sí, pero si habría, tendría que ser acá. Desconozco. Tendría que estar acá, obviamente. ¿Ya? No es bueno no tener deuda. Para la empresa no es bueno no tener deuda. Es algo así que le entendí al profe en la clase de ayer, pero no sé si quizá me confunda. Es que todo depende. Obviamente, no tener deuda y depender solo del patrimonio también tiene sus riesgos. Pero tener deuda y excesiva deuda también tiene sus riesgos, que ya lo habíamos platicado al inicio de la clase, Carlos. Obviamente, tener un balance entre deuda y equity es mejor que solo depender de una sola fuente de financiamiento. Imagínate que en épocas donde la incertidumbre económica, donde las tasas de interés estén subiendo, ¿te va a convenir tener deuda? No, porque tus tasas de interés van a subir, tú vas a estar pagando más cuotas, más créditos, y al final vas a terminar pagando más. Tu sensibilidad, tu beta deuda va a ser mayor. Entonces, yo diría que sí y no. Todo depende de cuán bueno es el directorio para elegir una buena estructura de capital que no le afecte tanto a la empresa. ¿Ya? Y así como existe lo que yo llamo WACC para betas, ¿sí? Esto lo voy a sacar. Bueno, acá. Pi, 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 pi. Así como existe esta fórmula, va a existir la de Modigliani y Miller para betas, ¿ya? Que va a ser beta A, que lo vamos a llamar beta unleveraged, en este caso,
va a ser igual a deuda partido V por beta T más equity partido V por beta T. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si se acuerdan, aquí, perdón. Si se acuerdan aquí en Modigliani Miller 2, ¿qué se asumía? Que el costo de los activos, o RA, el retorno de los activos de una empresa apalancada era lo mismo que el retorno de los activos de una empresa desapalancada. RA es igual a RAU. ¿Sí? Entonces, lo mismo va a funcionar para betas. Beta A va a ser igual a beta U. Y por tanto, la fórmula de arriba va a ser igual a esto. ¿Ya? Y por tanto, si despejamos este beta E, vamos a obtener algo similar a lo que habíamos obtenido para Modigliani Miller, si se dan cuenta, que es esto. Ya. Que beta E igual a beta U más deuda partido equity por beta U menos beta D. ¿Ya? Y esto, obviamente, esta fórmula no las estoy dando como se me ocurrió nomás. Esto es demostrable por KPM. ¿Ya? Y se los dejo de tarea a ver si lo pueden demostrar. Igual. A ver. Y por último, y esto es demostrable por Modigliani Miller 2 y KPM, es esta fórmula de acá. Beta leveraged, el beta de una empresa apalancada, es igual a el beta de una empresa desapalancada más el deuda equity por el beta de la empresa desapalancada por 1 menos tau. ¿Ya? Al beta leverage, ¿cómo se le conoce? Como beta equity, ¿ya? Esto para efectos de esta fórmula de aquí. ¿En qué casos van a tener que usar esta fórmula? Ustedes se preguntarán. En el caso de que ustedes tengan, por ejemplo, una estructura de capital antigua, por ejemplo, ustedes tenían una porción de deuda, una porción de equity y por tanto activos, ustedes estaban apalancados, es decir, ustedes tenían un beta L asociado, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que imaginemos que ahora van a tener una mayor cantidad de deuda, es decir, su deuda va a ser deuda prima, ¿ya? Obviamente, ¿cómo calcularíamos el nuevo beta L con la nueva estructura de capital? ¿Cuál es el procedimiento para hacer esto con esta nueva estructura de capital? ¿Ya? Lo que se hace, chicos, es lo siguiente. Agarrar el beta leverage que sale acá y desapalancarlo. ¿Qué quiere decir desapalancarlo? Obtener el beta U. De aquí, con esta estructura antigua, vamos a obtener, para esta estructura, ¿cuánto era el beta U? ¿Ya? Y a partir del beta U, voy a volver a apalancar, es decir, usar esta misma fórmula, pero ahora para, o considerando la nueva estructura de capital, es decir, esto, acá. ¿Ya? Yo les voy a subir una guía de cómo funciona esto. Pero quiero que se queden con esta idea. Cuando se topen con un ejercicio similar, donde les pidan el beta leverage tras un cambio en la estructura de capital, pasando de un deuda antiguo, un equity antiguo, a otro deuda o equity nuevo, lo que tienen que hacer primero es desapalancar el beta leverage antiguo, es decir, obtener esto, y esto lo vuelven a apalancar con la nueva estructura de capital. ¿Ya? Es decir, vuelven a obtener un beta L, pero distinto. ¿Ya? Eso es el procedimiento, y para eso se usa esta fórmula de acá. Ya no se confundan. Obviamente, cuando hay impuestos, van a tener este término, y cuando no hay impuestos, sale este término. Es uno. Eso por el lado de estructura de capital. ¿Ya? Capital budgeting es más sencillo. Lo que tienen que calcular o recordar de capital budgeting es que, resumen capital budgeting,
¿Se acuerdan? Cuando invertimos en un proyecto, ¿alguien se acuerda de Evalúa? ¿Qué tiene que cumplir el banco? Que sea positivo. Mayor a 0. Que sea positivo, ajá. Eso es lo único que van a tener que hacer en los ejercicios de capital budget. ¿Ya? O la otra forma de preguntar este tipo de problemas es que les hagamos calcular la tasa. ¿Y cómo se calcula la tasa? Bueno, se calcula como para un proyecto sería R proyecto, lo mismo, KPM, ¿ya? R proyecto igual a la tasa libre de riesgo más el beta proyecto. Por RM menos RF. ¿Ya? Obviamente, si tienen tasas spot, la usan, pero si no tienen tasas spot, usan el R proyecto. ¿Ya? Hay una pregunta. Obviamente, algo que tienen que recordar, usualmente para el beta proyecto de acá, a veces y muchas veces no van a tener un beta asociado al proyecto. ¿Y qué se hace? Se usa una simplicidad. Se usa que el beta proyecto es igual al beta de los activos. Y por tanto, ¿cómo van a valorizar si se dan cuenta un proyecto? Es a través de la WACC. ¿Por qué? Si beta proyecto es igual a beta de los activos, esto es igual a beta de los activos y por tanto, ¿en qué se convierte esta R proyecto? Lo que habíamos visto acá. En la WACC. Recuerden que RA era igual a la WACC, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando les venga un ejercicio similar, pueden aplicar el beta proyecto o el beta A. ¿Ya? Entonces, en simple, ¿cómo se calcula la viabilidad o el criterio de decisión de inversión de un proyecto? Asumiendo o con el criterio que BAN sea mayor a 0. ¿Ya? Si el BAN es igual a 0, yo soy indiferente a invertir o no en el proyecto. Yo puedo irme a otra decisión de inversión, no sé, invertir en acciones, invertir en ETFs, etcétera, en bonos. Y si el BAN es menor a 0, obviamente no invierto, voy a perder plata. ¿Ya? Eso respecto a estructura capital y a capital budgeting. ¿Alguien tiene alguna duda para pasar a los ejercicios? ¿Sí? ¿No? Josué, Sí. sí, no, yo estaba leyendo ahora lo que tú escribiste después del auxiliar y hay un párrafo como que no entiendo que menciona de que el R proyecto es distinto para proyectos diferentes. ¿Puedes explicar cómo es ese párrafo que escribiste ahí? Sí. A ver, ¿qué pasa? Que un proyecto tiene su riesgo inherente. Proyectos, por ejemplo, de una ¿cómo se dice? Planta de agua. ¿Cuál es su nombre? Hidráulica. Ay, me olvidé. Ya, una represa. Sí. Un proyecto de agua. Una represa. ¿Ya? Va a tener la misma sensibilidad en términos de beta que un proyecto, no sé, de paneles solares. Les No. pregunto. No. Entonces, cuando tengamos una empresa, tenga un portafolio de proyectos distintos, yo voy a tener que usar un beta proyecto distinto. ¿Ya? O sea, voy a tener que calcular un beta asociado, una sensibilidad asociada a ese tipo de activos que mueven ese proyecto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando una empresa, en simple, solo tiene un proyecto andando? Yo puedo usar simplemente la WACC. ¿Por qué? Porque no la voy a usar para otro proyecto. A eso me refiero con que el R proyecto es distinto para proyectos distintos. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, pero eso de no ocupar después, por lo mismo, no ocupar sus tasas de descuento, eso, ¿cómo se conecta con eso? Eso aún no lo entiendo. Ah, se refiere a no usar la misma tasa de descuento para proyectos distintos. ¿Dentro del mismo portafolio? O sea, de lo que Dentro de dijiste la tú. misma empresa para Ah, ya. proyectos distintos. Ah, ya, sí, ya. Ahora sí. ¿Por qué algunas empresas
y eso me he topado en mi trabajo en consultoría, algunas veces se implementa la WACC para proyectos similares. Por lo mismo que les digo, como el proyecto es similar, tiene casi la misma sensibilidad, entonces podemos usar la WACC simplemente como una tasa de descuento apropiada. ¿Ya? Por eso. Ya. Dicho esto, vamos a pasar a los ejercicios que vamos a ver el día de hoy. Y el primer ejercicio es de estructura de capital. Dice, la corporación Omega tiene 20 millones de acciones en circulación a $10 cada una. La compañía ha estimado que la tasa de retorno esperada para los accionistas es de un 18%. También ha emitido 200 millones en bonos de largo plazo a una tasa del 10%. Y debe pagar impuestos a una tasa marginal del 20%. A. Calcular la WACC de la compañía después de impuestos. Es decir, tenemos que calcular la WACC considerando impuestos. ¿Cómo calculo el porcentaje del equity? ¿Qué me dice? Por una décima. ¿Con los bonos emitidos? ¿Puede ser? No, el equity. Equity, perdón. Sería multiplicar los 20 millones de acciones por el costo de cada uno. Sí, 20 millones por el precio de cada uno. ¿Cierto? Muy bien, ¿cómo te llamas? José Guzmán. Tienes 3 décimas ya. Está bien. Ya, la compañía ha estimado que la tasa de retorno esperada para los accionistas es de 18%. Entonces, RE va a ser 18%. ¿Cierto? ¿Cuánto era el E? Era 200 millones. ¿Cierto? Ahora, nos están diciendo que el RD, la tasa de la deuda, porque ha emitido bonos, si recuerdan, una forma de financiarse a través de deuda es emitir bonos de largo plazo, ¿no? La tasa de deuda de estos bonos, o la tasa de los bonos, que sería la yield, es del 10%. Entonces, RD es 10%. ¿Sí? Porque es la tasa a la cual yo me estoy endeudando, a la cual estoy prometiendo que voy a pagar. Esa es la yield de los bonos. ¿Ya? ¿Y cuánto es el valor de la deuda? También 200 millones, acá lo dice, 200 millones en bonos de largo plazo. Entonces, ¿cuánto vale V? Vale deuda más equity, ¿cierto? Por ecuación de balance general. V o A, lo mismo. Y esto valdría 400 millones. MM. Por tanto, si ahora usamos la ecuación de la WACC, vamos a tener 200 partido 400 por 10%, que es el costo de la deuda. Esto era deuda acá, deuda, y acá esto es V, si recuerdan. Y esto lo voy a multiplicar por el escudo fiscal, que es 1 menos 20%, ¿cierto? El 20% era la tasa impositiva marginal. Y esto más 200 partido 400 por 18%. ¿Ya? Si calculamos esto, vamos a tener que el WACC, el costo ponderado de capital, va a ser 13%, considerando impuestos. Ahora, justamente lo que les había dicho. ¿Cuánto sería el WACC de Omega si la empresa no utiliza deuda? ¿Se acuerdan que yo les dije que era un tipo de pregunta que se hacía respecto a esto? ¿Qué se tiene que aplicar acá? ¿Quién me ayuda? Hay que aplicar Modigliani y Miller, ¿no? Sí, Modigliani y Miller 2, exacto. Entonces, yo voy a tener que según Modigliani y Miller 2, el costo del equity va a ser igual a el costo del capital de una empresa desapalancada, que en este caso es la misma, que es lo que yo quiero obtener. Esto es lo que yo quiero obtener. Más la estructura capital de esta empresa por RAU menos RD, y como hay impuestos, añadimos el escudo fiscal. ¿Ya? Entonces, RE vale 18%,
RAU es lo que yo quiero calcular. Deuda equity va a valer 1 porque la deuda vale 200 y el equity vale 200. Entonces, el ratio vale 1 por RAU menos RD. RD valía 10% y 1 menos 20% que es el escudo fiscal. Y por tanto, RAU va a valer 14,4%. Hasta ahí. ¿Está claro esto? Sí, Ya, súper. quedó claro. Entonces, siempre que se topen con la empresa, calcule la web de la empresa sin no utilizar a deuda. Automáticamente, Modigliani Miller 2. O, imagínense, les preguntan, tengo una empresa idéntica, pero que no utiliza deuda. ¿Cuál sería la WACC? Automáticamente también Modigliani Miller 2. ¿Ya? P2, estructura capital. Suponga una economía con solo dos empresas. Ya, y acá vamos a usar lo que les acabo de decir. A y B, cuyo precio por acción es de 8 y 15 respectivamente. Y los retornos del equity, tengo retorno del equity de A, que es 20%, y retorno del equity de B, que es 16%. Josué, Sí, me perdí un poco en el anterior, en el caso que no queremos utilizar deuda. ¿ya? Eh, si en el caso, eh, ¿qué pasaba en ese caso en donde no utilizamos deuda? Porque si no utilizaríamos, nuestro D ahora sería cero. ¿O estoy enredado? No. Acá estamos considerando la estructura de capital de la empresa apalancada. Si estuviera Ujú. apalancada. Lo que acá refleja este RAU es ya la tasa ponderada de capital, pero si no hubiera apalancamiento. Estos términos de acá es considerando apalancamiento, tanto de la empresa, en este caso es la misma, ¿no? Omega, o de la empresa idéntica que les había dicho que era el otro tipo de problema que les iba a venir, ¿ya? Estos términos son considerando la empresa apalancada. Y esto es lo que voy a despejar, que es considerando el desapalancamiento o unleveraged. ¿Sí? Me perdí. ¿Cómo? Me perdí porque en ese sentido, ¿Mm? ambas, ¿cuánto sería si hubiese deuda? El RAU. Si hubiese deuda por Modigliani Miller, tendría que valer lo mismo. Y este es el supuesto de Modigliani Miller. Si se acuerdas, o si te acuerdas, RAU es igual a RA. Ujú. ¿Ya? Esto en el caso de empresas idénticas. Pero como no hay deuda, tú lo que tienes que hacer eh, es agarrar la estructura de capital antigua, que es considerando apalancamiento, y no vas a tener que desapalancarlo o considerar deuda igual a cero. Simplemente lo que tienes que hacer es usar que la tasa de los activos que ya considera esos efectos de desapalancamiento va a ser igual a justamente haber despejado esta ecuación de acá. ¿Ya? Gracias. Súper. José, una duda. ¿En algún caso podemos llegar y hacer que la deuda sea cero o no? ¿O siempre lo tenemos que hacer como explicaste ahora? No háganlo como Dylan y Miller. Ya, Sí. gracias. ¿Saben por qué no se puede hacer eso? Porque si estuvieran asumiendo la deuda igual a cero, tendrían que ahora tener la deuda igual a cero. Pero acá, en este tipo de preguntas, lo que les, entre comillas, lo que les están diciendo es, ¿qué pasaría si no hay deuda? ¿Cuánto valdría el retorno de los activos al leverage? ¿Ya? Y por tanto, Modigliani y Miller nos da una respuesta clara respecto a eso. Esto es igual a RAU.
¿Ya? Por tanto, tienen que usar Modigliani y Miller. No se complica. Ya. En ese sentido, vamos a seguir con esto de la WACC y Modigliani y Miller, viendo ahora la WACC sin impuestos. ¿Ya? Para A, dice que las acciones en circulación es 50.000 a un precio de 8. Entonces, ¿cuánto vale el equity? 50.000 por 8, ¿cierto? Y esto vale 400.000. Este es el equity para A. Y el equity para B va a ser 40.000, que es las unidades de acciones en circulación, por 15. Y esto va a ser 600.000. ¿Ya? Por otro lado, dice, usted conoce para A que el riesgo sistemático de la deuda es 0,7. Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Como me dicen el riesgo sistemático para A, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo el beta. Beta es el riesgo sistemático de la deuda. ¿Ya? Y el beta deuda es 0,7. Eso me están diciendo. Entonces, ¿yo cómo podría obtener el RD para A? Acá ya me están dando la tasa libre de riesgo. Básicamente me lo están diciendo cantado, pero ¿quién se lo ocurre? KPM. Bien, Monserrat. Exacto, KPM. ¿Por qué? Porque me están dando una tasa libre de riesgo, ¿no? Y yo tengo que RM es 17,6. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a calcular. Miren, el RM, dado que ahora hay dos empresas, ¿cómo calculábamos el retorno de un portafolio de mercado? ¿Se acuerdan del CTP? ¿Se acuerdan el CTP cómo lo hacíamos? Agarramos el valor de mercado en términos de patrimonio, ¿no? De A, que es 400.000, y lo dividimos por el valor de mercado total entre A y B. ¿Cuánto era eso? 100.000. No, 1.000.000, perdón, 1.000.000. ¿Cierto? Y esto lo voy a multiplicar por cuánto me retorna el rendimiento de este tipo de activo, que es A. O la acción A, perdón. ¿Cuánto va a ser? 20%. Más, lo mismo, 600.000 partido 1.000.000. Y esto por 16%. ¿Se acuerdan que no sé si les pedimos? Ya, Camila, sí. ¿Se acuerdan que en el CPP no sé si les pedimos el portafolio equiponderado? O se deben haber topado con un problema similar. Cuando yo quiero calcular el portafolio equiponderado de una acción o de un conjunto de acciones, ¿yo qué tengo que hacer? En este caso, como es equiponderado, yo voy a ver cuánto le invierto a A y cuánto le invierto a B, a la acción B, ¿cierto? Y como es equiponderado, va a ser lo mismo. Como son dos acciones, 50%, 50%. Pero en este caso, como yo quiero calcular el portafolio de mercado, el retorno del portafolio de mercado, yo necesito calcular cuánto valdría ese porcentaje respecto al mercado, ¿ya? Entonces, yo voy a tener que agarrar el valor de mercado de la acción A y dividirlo entre el valor de mercado de la acción, o de las dos acciones, del mercado total, que es 1.000.000, ¿ya? Y acá, obviamente, yo voy a tener, si se dan cuenta, 40%, ¿no? 40%. Y acá 60%, ¿cierto? Eso es los pesos de un portafolio de mercado. Si hubiera sido aquí ponderado, hubiera tenido que ser 50-50, ¿ya? Pero cuando les pidan portafolio de mercado, se hace así, agarrando el valor de mercado de la acción y dividiendo entre el valor de mercado de las total, de las acciones. Es decir, de entre A y B.
Y acá lo mismo. ¿Ya? ¿Quedó claro, Camila? Sí, sí, es que todavía no entiendo por qué estamos calculando esto, como para qué lo vamos a usar. ¿Por qué lo estamos calculando? Porque, ¿qué me pide KPM? Me pide el RM, ¿cierto? ¿Ahora entiendes por qué lo Comprendo. debemos usar? Sí, pues, porque necesitamos un retorno de portafolio de mercado. No tenemos el SP500 acá, no tenemos el IGPA, ¿ya? Entonces necesitamos un portafolio de mercado, algo que represente al mercado. Por eso hemos calculado así. ¿Entiendes? Sí, gracias. Ya, súper. Entonces tendríamos que el retorno de la deuda es igual a 5%, que es la tasa libre de riesgo, más el beta de deuda, que habíamos mencionado que era 0,7, 17,6% menos 5%. ¿Ya? ¿De dónde sale ese 17,6%? De acá, de operar esto. ¿Ya? Y por tanto, el costo de la deuda va a ser igual a 13,82%. Ya. Entonces, ¿cuál sería la WACC para A? ¿Qué es lo que me piden? La WACC sin impuestos. La WACC para A va a ser, ¿cuánto vale mi deuda? Mi deuda dice que acá en el enunciado vale 300.000, la deuda actual para A. Entonces, yo voy a tener 300.000 y yo ya sabía que mi patrimonio valía 400. Entonces, ¿cuánto va a valer V? 700. ¿Ya? Que es deuda más equity, recuerda. Y esto lo vamos a multiplicar por la tasa de deuda o costo de deuda, que es 13,82. Y análogo para el costo del equity. Lo vamos a ponderar por cuánto vale el equity respecto al capital o al valor de los activos totales. V. ¿Ya? ¿Cuánto sería eso? 400.000 partido 700.000. ¿Ya? Y esto lo multiplico por 20%, que es la costo del equity. Por tanto, asumiendo que no hay impuestos, si se dan cuenta, acá no puse 1 menos tau, esto no lo puse, estamos asumiendo sin impuestos, sería esto igual para 17,35%. ¿Ya? Y ahora, me están diciendo, asumiendo que A y B son empresas idénticas, calcula el retorno de los activos para B, una empresa financiada solo con patrimonio. Es decir, para B, me están pidiendo RAU. ¿Ya? Y ahora quiero que me ayuden. ¿Qué RE voy a usar yo? Voy a tener que usar Modigliani Miller, sí. Pero ¿qué RE voy a usar yo? A ver, el mismo de A. Exacto. Voy a tener que usar 20%. ¿Cierto? 20% es igual a RAU. Y ahora, ¿qué deuda o estructura capital, perdón, voy a tener que usar? Voy a tener que usar la de A. ¿Cierto? Voy a tener 300.000, que era el valor de la deuda, partido del equity, que es 400.000 de A. ¿Ya? Y todo esto por RAU menos RD. ¿Cuánto era? De nuevo, de lo mismo de la A, 13,82%. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, con lo que les dije en la parte anterior, usen las tasas de la empresa idéntica, que en este caso es A, la empresa que sí está apalancada. Y con esto van a obtener el retorno de los activos de la empresa desapalancada, en este caso de la empresa B. Si despejamos RAU, vamos a obtener 17,35. Entonces, tenemos una empresa idéntica, pero que no tiene deuda. ¿Cuánto valdría su retorno de los activos? 17,35. ¿Ya? Esa es otra forma de usar el Modigliani Miller. Si se dan cuenta, usamos la misma ecuación,
pero una abarcaba la misma empresa, pero sin deuda, y otra empresa idéntica, pero sin deuda también. ¿Ya? ¿Queda claro en ese aspecto? Modigliani y Miller, chicos. Todo bien. Josué, Sí, solo para entender un poco mejor este tipo de preguntas, ya. ¿cómo asumimos que una empresa que está ocupando deuda en otro sentido es idéntica a otra que sí está utilizando deuda? Eso es lo que me cuesta un Sobre poco. una empresa idéntica se las tienen que decir. Y cuando les digan idéntica, una empresa idéntica, y les pidan el retorno de los activos de esa empresa idéntica, pero que no tiene deuda, se tienen que pensar rápidamente en Modigliani. ¿Por qué? Porque Modigliani me da esa expresión, dado que nos dice que el apalancamiento o la estructura de capital no influye en el valor de una empresa, vamos a poder obtener que RAU va a ser igual a RA. Y por tanto, vamos a poder tener esta O sea, ecuación que les acabo de poner. creo que eso lo entiendo un poco, pero mi duda en ese sentido es si la empresa teóricamente es idéntica en todo excepto la deuda, me cuesta imaginarlo. Porque en ese mismo sentido, si no tiene deuda la otra empresa que es idéntica, el D sería cero. Entonces, eso es lo que me Ah, enreda un ya. poco. No, te estás confundiendo. Idéntica quiere decir en términos de comparabilidad nomás. Ya, que se dedica a lo mismo. Pero no que tenga la misma estructura de capital, sino fácilmente hubiéramos acá puesto la deuda cero de esta empresa B y el equity de la empresa B. Pero esa no es la idea. Entonces, cuando decimos deudas que se parecen, es como que tienen resultados parecidos, pero la manera en que obtienen ese resultado no es necesariamente la misma. Claro, Que puede ser que, por ejemplo, en esta empresa, en verdad, el equity tiene otro valor y por eso cambia todo. tal cual, tal cual. Gracias. Bien, buena interpretación. Ya, entonces, por último, vamos a ver capital budgeting, ya en este tiempo que queda. La empresa, dice XZ, está tratando de decidir si hará una expansión de sus instalaciones de producción. La expansión tendrá un costo de 8,5 millones, que se pagará de inmediato, es decir, I0, en la fórmula, recuerden, del BAN, de un proyecto, que era menos I0, más el flujo de caja, descontado, la suma de flujo de caja descontado a la tasa spot, o la WAC, o la tasa de proyecto, ¿no? Nos dicen, después de impuestos, los flujos de caja generados por la expansión se proyectan en 1 millón el próximo año y crecerá indefinidamente a una tasa del 2,5% anual. Suponga que el KPM se mantiene, el beta de los activos es de XZ es 1,2, la tasa libre de riesgo es 5% anual y asuma que la curva de rendimiento es plana a esta tasa, es decir, siempre va a ser 5%. Y que el rendimiento esperado de la cartera de mercado es 12%. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es ver si tenemos tasas spot. No tenemos tasas spot. ¿Ya? Entonces lo que debemos que calcular es una tasa representativa para el proyecto. ¿Cómo calculamos eso? Con KPM. Entonces tenemos que R proyecto es igual a la tasa libre de riesgo, que en este caso es 5%, el beta del proyecto o de los activos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho beta proyecto o activos? Acá activos, porque es solo un proyecto. 1,2. El premio por riesgo, que es 12%, que es el retorno a mercado, menos 5%, ¿ya? Y esto es igual a 13,4%. Ese es el R del proyecto. Entonces, ese R de proyecto yo lo voy a usar acá, ¿ya? Para valorizar todos estos flujos futuros traídos a valor presente, ¿ya? ¿Y cómo voy a valorizarlo? Primero, ¿cuánto es mi I0? Mi I0 es 8,5 millones. Y recuerden que es un costo, entonces sería menos 8,5. ¿Ya? Más. Me dice
que se proyecta 1 millón el próximo año. Yo estoy parado acá cuando estoy calculando mi van en el t igual 0. T igual 0. ¿Cuándo empieza la perpetuidad? A partir del año 1. ¿Sí? Entonces, este 1 millón yo lo voy a recibir a perpetuidad, cuyo crecimiento va a ser del 2,5% anual. Va a crecer a una tasa, a partir del año 2, por ejemplo, del 2,5% anual. 1 por 1 más 2,5%. ¿Ya? La perpetuidad se empieza a efectuar desde el año 1, desde acá. Desde acá empieza la perpetuidad. Entonces, ¿cómo se procedía? Si recuerdan, había un procedimiento que yo siempre les repetía: valorizar al año inmediatamente anterior. En este caso, estoy en t igual 0, t igual 1, perdón, lo quiero valorizar a t igual 0. Entonces, ¿cómo se procede? Primer flujo que experimenta perpetuidad, 1, y esto uso la fórmula de perpetuidad, R menos G, ¿cierto? El R sería, en este caso, el R del proyecto, 13,4%, y el G, 2,5%. ¿Ya? Esta es la perpetuidad. Esto ya está en el año 0. ¿Tengo que descontarlo? Más no, porque ya está en el año 0. Entonces, el valor de la perpetuidad. ¿Qué hubiera pasado si la perpetuidad, si esto hubiera sido, no sé, 0,5 y el 1 empezaba desde acá, la perpetuidad acá? ¿Cómo hubiera tenido que calcular? Hubiera tenido que hacer menos 8,5 más 0,5 por 1 más 13,4, ¿cierto? Porque este es un flujo del año 1, y recién este flujo del 1 partido 13,4% hubiera calculado su perpetuidad, pero como era una perpetuidad calculada al año 1, tenía que descontarle un año, 13,4%. Esto en el caso de que mi perpetuidad hubiera empezado desde el año 2, ¿ya? Pero en este caso, mi perpetuidad no empieza desde el año 2, sino desde el año 1. ¿Ya? Por eso es así. Menos 8,5 más todo esto, que esto es la perpetuidad que empieza desde el año 1. ¿Cuánto es esto? Es 0,67 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿XZ debería emprender la expansión? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Sí. ¿Por qué? porque la expansión le añade valor a la empresa. Ese es positivo al van, entonces. Claro, ustedes cuando se topen con este tipo de preguntas, que sí o sí quisiera yo poner para el control, si me dejan, sí o sí yo esperaría una respuesta tal cual dijo su compañero. ¿Por qué invertiría en este proyecto? ¿O por qué le daría marcha a este tipo de proyecto? ¿Por qué? Porque le añade valor a mi empresa. ¿Por qué? El BAN es mayor a 0. ¿Ya? Este tipo de respuesta completa se espera. Entonces, es un resumen. ¿Ya? Esto es la forma en que se valoriza presupuesto de capital. ¿Por qué presupuesto? Porque yo requiero un cierto dinero para invertir en un proyecto. ¿Y cuál es ese dinero que requiero? Es el BAN, obviamente. ¿Ya? Bueno, no sé más si es que voy a necesitar cosas extras. Pero esa es la forma que se calcula o se viene el ejercicio de capital budget. Yo les voy a subir dentro de la tarde, noche, guías de estructura de capital y CTPs que viene de estructura de capital del año pasado del profe y de la otra sección, que es un poco más difícil, y el control 2 que también me preguntó nuestros compañeros, ya de esta sección del año pasado, para que tengan de dónde practicar. Pero estructura de capital sí les va a venir, ¿ya? Y recuerden lo que les había comentado. Si les piden la tasa de rendimiento de los activos de una empresa, de la misma empresa, pero que no tenga deuda, van a usar Modigliani y Miller. No se confundan y no hagan WACC y con deuda igual a 0. Eso está mal, ¿ya? Y lo otro, Gracias. si tienen empresas idénticas y la empresa idéntica les piden calcular el RA sin apalancamiento, o sea, sin deuda, lo mismo, Modigliani y Miller, ¿ya? Donde esta estructura de capital de acá, esto y estas tasas van a ser de la
empresa apalancada. En este caso, para el ejercicio 2 era de la empresa A. ¿Ya? Siempre Modigliani, Josué, piensen. Eso, chicos, no sé si hay alguna duda. Josué, yo solamente tengo una última duda del resumen, Sí, que en el teorema de, Mod- no lo sé pronunciar, pero en Modigliani. el M&M uno con impuestos sobre el valor de la empresa, ¿Ah? sale que es B sub U más T por la deuda. Mi única duda, ¿por qué no es uno menos o sea, es B sub U más impuesto por deuda? Mi única duda es por qué no es uno menos impuesto por la deuda, porque como casi lo que ocupamos en casi toda la ecuación. Ya. Recuerda, ¿te acuerdas que yo había dicho acá salían los impuestos, si recuerdas, y tau era respecto al EBT? Esto era un gasto, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa con una empresa desapalancada? La empresa desapalancada obviamente no tiene deuda, ¿no? Ujú, ujú, ¿Ya? Entonces, si yo tengo BLU igual BU, la deuda va a provenir de acá, este gasto, ¿cierto? ujú, De acá. Estos sí. impuestos Ujú, afectan al valor de la empresa, en este caso apalancada, ujú. ¿ya? Entonces esto pasa para acá y tendríamos que el valor de una empresa apalancada va a ser igual al valor de la empresa desapalancada más el ahorro de la deuda, de lo que generan los impuestos, porque la deuda es deducible de impuestos. Por eso, ¿ya? Eh, Solamente, entonces en ese mismo sentido, el valor de una empresa, como mencionaste, el valor de una empresa apalancada es igual a es igual al valor de la desa- des- me complica mucho Desapalancada. decir la palabra. Al Más, deudas. es exacto, pero no es como si tu grado contraintuitivo en el sentido de que se valoriza más una empresa que no tiene mucha deuda. Es que es contraintuitivo, por eso, ¿sabes qué? Es contraintuitivo. Pero la teoría es tal cual, esta teoría recuerda que es del 58. Por eso muchos la Entiendo. criticaron esta teoría, fíjate. Porque el mercado de capitales, ¿por qué? ¿Cuál es la asunción de la teoría de Modigliani-Miller? Mercado de capitales perfecto, pero el mercado de capitales no es perfecto. En sí, Gracias. endeudarse, el patrimonio, sí tiene riesgos, sí importa la estructura de capital, pero para efecto de este curso les enseñamos primero las teorías antiguitas. Por eso Gracias. es que asumimos esto, asumimos mercado de capitales perfecto. ¿Ya? Eso, chicos. Ahí voy a Oye, dejar grabado la clase. ¿Tienen más dudas? sí, yo tengo una pequeña duda. Sí, Para la nota para el examen, por así decir, ¿se ya. considera solo los controles o también los CTP? Para la exención. ¿Sí? Para la exención creo que tengo entendido que se consideran ambos, controles y CTPs. El porcentaje lo voy a confirmar con el profe y se los aviso. Ya, ¿Sí? bueno. Pero sí, Y sí, si El, son dos controles, sí. ¿verdad? ¿Son ¿Ah? solo dos controles? ¿Son solo dos controles? Son solo dos controles, pues. Son solo dos controles y 5 CTPs. Este CTP 4 va a ser presencial. Ahí nos vamos a estar viendo. Ya. Y el el CTP 5 profesor, quiero ver si va a ser online o presencial. No sé. el profesor ayer dio una ecuación para poder calcular si uno se exime o no. ¿Así? ¿Cuál? Sí, dijo que era el promedio de los CTP ¿Ya? por 0,2 más el promedio de los controles por 0,4, todo dividido en 0,6. Y si eso daba sobre 5,5, no era exhibición. Sí. Sí era eso. Ya me acordé. Está bien. Ya, súper. Ahí me dijiste, me ahorraste avisarle. 33% CTP y 67%.
Ay, ya, 33, pues no sé si esto valga 33%. Ahí se los confirmo mejor, ya en el foro. Pero sí, O sea, 57 sí vale veces control. 33%. ¿Sí vale? Ah, ya, entonces sí, esa es la fórmula. 33 y 67. Ahí tenemos. Buenísimo. Gracias. Eso, chicos, 5-5. No sé si se baje la nota de exención. Ahí vamos a ver. Que se vaya. Pida al profe, güey. Yo alego por ustedes, pero ahí tienen que pedirle a ustedes también. Eso, chicos. Ahí nos vemos. Cuídense. Ya. Gracias. Chao, Josué. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias. Ya, gracias. Chao, gracias. Chau. Gracias, chao.